de las combinaciones de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, que con frecuencia van a crear la necesidad de tratamientos y cuidados a largo plazo. Doctor, ¿podría repetir el inicio, por favor? Son afecciones de larga duración, ¿sí? Con una progresión generalmente lenta, y van a ser el resultado de la combinación de factores ambientales, genéticos, fisiológicos y conductuales, ¿sí? Que con frecuencia van a crear la necesidad de medicamentos o cuidados a largo plazo del paciente. Como ya lo mencionó o lo mencionaron sus compañeros, los principales tipos de enfermedades crónicas no transmisibles van a ser las enfermedades cardiovasculares. Un infarto agudo al miocardio, un EBC, diabetes e hipertensión. Obviamente aquí lo que nos interesa es estas dos un poquito más, ¿verdad? El cáncer y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como ya lo mencionó ahí, perdón, como el EPOC, la bronquitis, enfisema, asma, todas estas. Entonces eso así es muy, muy cortito, ¿ok? Entonces lo que quiero que les quede bien claro que son de larga duración y tienen una progresión generalmente lenta y que son el resultado de, o tienen un resultado multifactorial, entre ellos factores genéticos, ambientales, fisiológicos y conductuales, ¿verdad? Y que con frecuencia van a crear o van a hacer que el paciente esté tomando medicamentos de por vida o que tenga, si tiene ahí alguna complicación, pues que tenga pues, cuidados a largo plazo y no necesariamente que tenga complicaciones, ya con el simple hecho de tener alguna de estas enfermedades, pues se requieren cuidados especiales, ¿verdad? Ok. ¿Qué más, perdón, otro tema? Lo de hipertensión arterial. Hipertensión. Ok, permítanme un segundito nada más porque me están hablando, permítanme un segundo.
Perdón que interrumpa, pero yo entré tarde a la clase, después de la asistencia. No sé si se pueda contar o no. Sí. Gracias. Bueno, ¿quién más continúa con hipertensión? Yo, Pérez Frausto. A ver, Pérez. Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Esta es controlable y tiene una etiología multifactorial. Se caracteriza por un aumento sostenido en las cifras de la presión sistólica por arriba de 140 miligramos de mercurio y o de la presión, arterial diastólica igual o mayor a 90. Esta se clasifica en dos, en primaria y secundaria. La primaria se define como la elevación de la presión arterial no relacionada con enfermedades conocidas que cursan de forma secundaria con la hipertensión, como puede ser hereditaria, sensibilidad a la sal, obesidad, dislipidemia y tabaquismo. Y la secundaria, la primaria suele presentarse en el 95% de los casos aproximadamente, y la secundaria suele presentarse en el 5% de los casos. Esta suele ser inducida por fármacos, estenosis de la arteria renal, alguna enfermedad renal o también por hiperplasia suprarrenal congénita. Tiene en los valores, su clasificación puede ser normal y de prehipertensión, hipertensión etapa 1 y la hipertensión etapa 2. La normal es de 120 presión sistólica y 80 presión diastólica. En la prehipertensión es de 120 a 139 la sistólica y de 80 a 89 la diastólica. ¿Qué clasificación me estás diciendo? De normal, prehipertensión, hipertensión etapa ¿De 1. qué guías o de dónde la sacaste esa? ¿De qué norma? ¿De qué guía? ¿De qué colegio? Ah, ay, no me acuerdo de dónde la saqué esta, pero tengo otras. Ay, Bueno, al último vamos a ver lo de la clasificación. ok. ¿Qué más? Este, pues ya lo demás es que traigo muchos los criterios de evaluación, de diagnóstico, pero ya es muy también de la clasificación de la presión. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Puedo continuar yo, doctor? Yo, Ah, bueno, si quiere continuar. vuelvo a iniciar. Sí, Britney. Bueno, yo tengo que es un trastorno por el cual los vasos sanguíneos tienen una tensión elevada y pues va a haber dos clasificaciones, que es la primaria y la secundaria. Y a la primaria también puede denominarse idiopática y esta pues va a ser la elevación de la presión arterial que no está relacionada con enfermedades que son conocidas, como la secundaria. Y bueno, en la secundaria ya lo había dicho que se presenta en el 5% de los hipertensos. Y en cuanto a los valores que dio Keila, yo también los tengo, pero son de la guía, dice Hipertensión Arterial 2018, Sociedad Europea de Cardio. No sé si es esa en la que nos vamos a basar. No, les dije la JNS8, ¿no? Ok. Mm, pues no ¿Qué sé si más? vamos a ¿Qué más ver de la hipertensión? el tratamiento. Antes del tratamiento. ¿Alguien estudió epidemiología de la hipertensión? Que es por ahí donde deben de iniciar. Pero luego a la yugular.
Yo tengo poco A ver, de, Keila. bueno, tengo que la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en México. Alrededor del 26.6% de la población de 20 a 69 años la padece y cerca del 60% de los individuos afectados desconoce su enfermedad. Yo esta información la saqué, bueno, de la norma oficial mexicana no 030 SSA 2 2020. Muy bien. ¿Qué más venía ahí, Keila? Bueno, pues lo que había mencionado mis compañeros, que se caracterizaba por ser un padecimiento multifactorial, por una elevación de la presión arterial sistólica y diastólica, o ambas, de mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Tengo Bueno, los factores de riesgo. Ah, bueno. sí, eso no los hemos mencionado, los factores de riesgo. ¿Cuáles son? El sedentarismo, tabaquismo, Bueno, los obesidad. factores de riesgo los vamos a dividir en dos. Ok. Bueno, ¿Cuáles son? yo solo los tengo así, no los tengo divididos. Modificables y no modificables. Modificables y no. Es. Entonces, les falta, como siempre les he dicho, que agarren un hilo, un seguimiento de todo. Si vamos a hablar de hipertensión, lo primero que deben de saber es, pues, ¿qué es la hipertensión? Por ahí deben de empezar, ¿no? Con la definición. Acuérdense, vamos a hablar primero de presión arterial. La presión arterial, así como tal, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Esa es la presión arterial, ¿sí? La presión arterial alta o hipertensión es cuando esta fuerza sobre las paredes de las arterias es muy alta, ¿ok? Ahí es cuando llamamos hipertensión, ¿sí? Entonces es un aumento de la fuerza sobre es un aumento de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del corazón, las paredes de las arterias, perdón. Muy bien, esa es la definición. Por ahí hay que empezar. Y luego sigue epidemiología. ¿Lo puedes repetir, Keila? Sí, la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en México. Alrededor del 26.6% de la población de 20 a 69 años pues la padece y cerca del 60% de los individuos pues no desconoce de su enfermedad. Imagínense el 26, estamos hablando de uno de cada cuatro. ¿Quién es hipertenso de aquí? No, ustedes están muy bebés todavía. Al rato. ¿Sí? ¿Cuántos son ustedes? Aquí están ahorita 23, somos 23. 23. Pues imagínense. Pónganle 24. 6 de ustedes van a ser hipertensos. De aquí los estoy viendo ya. Pues imagínense qué tan frecuente es esta enfermedad. Lo peligroso de ella es que pues muchas veces es asintomática, ¿sí? Por eso la conocen como el asesino silencioso, ¿verdad? Porque no da síntomas. Pues hay veces que sí, ya la sintomatología es evidente y ahorita vamos a ver cuál es, pero pues ya trae la presión por los cielos, ¿no? Trae 190 sobre 110. Pero bueno, entonces ya hablamos de definición, ya hablamos de epidemiología. Ahora vamos a hablar de clasificación, ya la comentaron, se divide en primaria y secundaria. La hipertensión primaria o esencial es en el 95% de los casos y no hay una causa específica que me la esté ocasionando, pero sí, sin embargo, hay muchos factores de riesgo que pueden estar contribuyendo a que el paciente sea hipertenso, ¿ok? Y en la hipertensión secundaria se presenta aproximadamente en el 5% de los casos y es cuando alguna enfermedad, vamos a llamarla, alguna otra enfermedad que tenga ahí el paciente que esté ocasionando que esta presión se mantenga elevada, como ya lo dijeron ahí sus compañeros, una estenosis de la arteria renal, un feocromocitoma, un tumor ahí a nivel renal, otro problemita ahí con las glándulas suprarrenales,
y varias cositas, medicamentos, varias cositas, ¿verdad? Pueden estar contribuyendo a esta hipertensión secundaria, pero ahí sí sabemos específicamente cuál es la causa, ¿sí? Sobre todo hay que investigar esto en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes que tengan o sean hipertensos, estén saliendo con esas cifras de presión muy alta, hay que investigarle, hay que buscar un poquito más. Oye, ¿qué le está pasando a este paciente? A lo mejor ahí en estos pacientes es más frecuente encontrar una hipertensión secundaria, ¿verdad? Aunque no siempre. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo se divide la hipertensión. Ahora sí vamos a ver factores de riesgo. Santiago Hernández. Pues los factores de riesgo, también ya los mencionaron, vendrían siendo la obesidad, el Se dividen en tabaquismo. dos. ¿Cuáles son? Bueno, modificables y no modificables, ya lo había Hay mencionado también factores de mi riesgo compañero. modificables y factores de riesgo no modificables. A ver, ¿cuáles son los factores de riesgo no modificables? No modificables vendría siendo la edad Muy bien. del paciente. ¿Qué más? Algún mm, un padecimiento congénito también. Pues, Saúl Cruz, ¿qué dices tú? La etnia, doctor, la edad Muy bien, ¿en quién es más común encontrarla? en los ¿Qué hombres, etnia, en la compañero? raza negra, perdón. En pacientes afroamericanos, sí. De razón. Americanos. ¿Y qué otro factor de riesgo no modificable encontramos? Ya hablamos de la edad. Heredofamiliares, doctor. El sexo, Y es sexo y heredos familiares. ¿En quién es más común la hipertensión? Hombres. En hombres. Nombres. En hombres. Así es. Y en los heredos familiares, pues sí, sí. Mis padres, familiares sobre todo de primera línea, ¿verdad? Mis padres son hipertensos. Mis hermanos mayores, pues yo tengo más posibilidades de llegar a desarrollar esta enfermedad en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Ok, entonces hay unos factores de riesgo no modificables. Son 4 para el examen. Y los factores de riesgo modificables. No, ya me participó González El Rentería. principal es el tabaco. Bueno, González Rentería. puede ser pues el consumo, bueno, básicamente su alimentación, que tenga un consumo excesivo de sal o que consuma demasiadas grasas, que sea pues perezoso, bueno, o sea, que tenga inactividad física, consumo de tabaco, alcohol. Perezoso. em, es que se me olvidó cómo se dice. Sedentarismo. Sedentarismo. Ajá, sedentarismo, que tenga sobrepeso o incluso la obesidad también. Sobrepeso, obesidad, alimentación, falta de ejercicio, ¿qué más? Tabaquismo, como ya lo dijo Alexia, ¿qué más? Diabetes, Diabetes, ¿qué más? Dislipidemias. Dislipidemias, muy bien. Estrés. Consumo de sal. El consumo de sal, el estrés, sí, también puede influir, claro que sí. Ahorita el estrés influye para todo, ¿verdad? Influye mucho, mucho para desarrollar muchas enfermedades. ¿Ok? ¿Qué más? El alcohol también. Bien, muy bien. No quería que el lo dijera. colesterol total, Sí, ya lo hablaron de dislipidemias, ¿verdad? El alcohol en exceso, ¿verdad? ¿Qué más? La inactividad física. La inactividad física. ¿Qué más? ¿Cuántos van? Ya van como 10. Bueno, pues yo creo que con esos factores de riesgo La modificables. diabetes mellitus. Ya lo comentaron muy bien, la diabetes. Entonces ahí están en factores de riesgo, son modificables y no modificables.
¿Qué más? Prevención. ¿Cómo se previene la diabetes? Digo, perdón, la hipertensión. Mande. Ahí Actividad voy. física. Pues sí, realizando actividad física, ¿verdad? ¿Qué más? Reducir la ingesta de sal. Muy bien, eso es muy importante. Acuérdense todo lo que hacía la sal cuando veíamos la composición de los líquidos extracelulares, cuando había mayor cantidad de sodio, que era lo que pasaba, ¿verdad? Y que al final venía a repercutir con un aumento de la tensión arterial. Recuerden igual la aldosterona cuando hay una baja eh, este, de presión, cómo aumentaba esa reabsorción de sal, ¿verdad? Para aumentar esa presión arterial. Entonces, pues sí, ya lo vimos. Eso es muy importante, el consumo, disminuir el consumo de sal. Y los alimentos que sean salados, no nada más la sal que le echamos directamente hacia la comida. Así. Pues recuerden que hay alimentos muy salados, ¿no? Los embutidos, la salchicha, el jamón, el chorizo, todos esos alimentos son ricos en sal, la cecina, las maruchan, ya las quitaron, ¿verdad? Pero todos esos alimentos ricos en sal sí hay que disminuirlos, ¿sí? ¿Qué más? Evitar el tabaquismo. Tabaquismo, sí, pues hay que bajarle al cigarrito, ¿verdad? ¿Qué más? Control de peso. Hay que mantener un peso saludable. ¿Quién de aquí tiene un peso saludable que diga, estoy en un peso ideal? Levanten la mano. Yo no. Yo. ¿Qué? Ah, bueno, Adam sí. ¿Quién más? ¿Perdomo? No, Doc, no. No, ni yo. Pero bueno, pues hay que tratar de mantener un peso saludable, ¿verdad? Ahí pídanle consejos a Adam. Por favor. Mantener peso saludable. Pues todos, evitando todos esos factores de riesgo, ¿no? Pues prácticamente es la prevención. Si no hago ejercicio, pues empezar a hacer ejercicio, sobre todo ejercicio cardio, ¿verdad? Hay que hacer cardio, hay que trotar, hay que empezar a caminar. La natación, pues es un excelente ejercicio, ¿verdad, Dan? Bajarle el cigarrito a la comida, mantener peso saludable, disminuir el consumo de grasas. ¿Qué más? Pues todo eso sí la vamos a prevenir. Muy bien, ¿y cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo ven a un paciente con hipertensión? Muchas veces la hipertensión pues es asintomática. Usted van al paciente, va a consultar porque, no sé, le duele la rodilla o trae un resfriado y le checan la presión y en ese momento, canijo, pues trae 145/95. Señor, ¿usted le habían checado la presión? No, pues como generalmente los pacientes no tienen esa costumbre de monitorear su tensión arterial, pues dice, no, doctor, pues yo me he sentido bien siempre, yo siempre me he sentido bien. Pero aquí recuerden que sentirse bien no es garantía de estar bien. Entonces le van a decir al paciente, oye, pues me salió alta su presión, vamos a estarle revisando esa presión por unos 4, 5, 6 días y la va a ir anotando. Si estamos viendo que la mayoría de las presiones que tomamos en este día sale alta, pues hay que ver también factores de riesgo del paciente. Oye, pues es un paciente mayor de 50 años, es un paciente que fuma, es un paciente que está gordito, es un paciente que no hace ejercicio, se la pasa sentado nada más, es un paciente que come mucho sal. Oye, no, todos los factores de riesgo, la presión está alta, pues ni para dónde, ¿no? Hay que dar diagnóstico de hipertensión, iniciar tratamiento, y pues sobre todo decirle que qué debe de hacer, cómo se debe cuidar para que esta presión pues se normalice, porque es muy peligrosa, ¿verdad? Un descontrol de la presión nos va a llevar a complicaciones que son pues, un infarto agudo del miocardio, nos puede llevar a un EBC, sobre todo, ¿verdad? Que son las complicaciones más serias, una nefropatía hipertensiva también,
son complicaciones de tener la presión alta. Entonces muchas veces son asintomáticas, ¿verdad? Pero hay en algunas ocasiones que sí el paciente va a presentar sintomatología. ¿Y qué es lo que generalmente presenta el paciente? Cefalea. Está con dolor de cabeza, doctor, me duele la cabeza. Y bueno, el paciente dice, me duele el cerebro. Me duele el cerebro, doctor. Traigo un ojo rojo. Si ven, hay un derrame. Se rompió una pequeña arterita del ojo, las arterias superficiales, y vienen con el ojo todo rojo. Algunos pacientes tienen una epistaxis, ¿verdad? ¿Qué más es lo que presentan? A veces un dolor, un poquito hay dolor en el pecho. Algunos pacientes se quejan de que sensación de falta de aire en algunas ocasiones, pero lo más común es la cefalea, epistaxis. Algunos pacientes presentan mareo también. ¿Sí? ¿Puedes reiniciarle ahí la sesión, por favor? No me gusta esa. Nos vamos a revolver. Déjenme ver si. Ahí está bien, esa que puso ahí Cela. Esa también que puso ahí Perdomo. Pero nos vamos a basar, yo creo que en la que les puse. Muy bien. Donde la presión normal, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es la presión normal? Menor de 120 sobre menor de Acuérdense 180. esa palabra, ya no es 120 sobre 80, eso fue hace muchos años, es menor de 120 sobre 80, eso es lo ideal, ¿sí? Muy bien, pues yo creo que ya estoy tratando de encontrar otra por aquí, se la tenía grabada. A ver, galería. Acá está. Ups.
no la hallé. Pero bueno, para fines prácticos vamos a ver esa, la de la JNS8. Ok. Pues eso va a ser la clasificación. Hay varias, como la de la Sociedad Europea que mencionó ahí su compañera, la de la AJA, la de la norma oficial mexicana, pero nos vamos a basar en esta de la JNS8, ¿ok? Bueno, tienen clase ahorita a las 3, ¿verdad? Sí. Bueno, como quiera voy a tratar de encontrar esa imagen ahí de la clasificación, pero va a ser esa para el examen de la JNS8. Muy bien, para la siguiente clase, ¿qué vamos a ver, Perdomo? Nefropatía. Nefropatía diabética y síndrome urémico. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los que llegaron tarde, les voy a volver a pasar lista. Aparicio. Presente. Arévalo. Bueno.